Vamos a orar. Señor, te damos gracias porque nos permites estar en este lugar. Te pedimos que tu sabiduría esté en medio de nosotros y que tu palabra sea reconocida de la manera en la que tú inspiraste para que fuera escrita. Es decir, no permitas que haya algo que podamos modificar de lo que en esencia tú querías decir a esta iglesia y a tu pueblo. Te damos gracias y nos ponemos en tus manos. Oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bien, justo esto que acabo de mencionar, oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, era una de las problemáticas para la iglesia en Colosas. Esta carta a los colosenses, escrita también en el periodo en el que el apóstol Pablo está retenido en Roma, junto con estas dos cartas que ya hemos visto, como lo fue Filemón y Efesios, Colosenses y Filipenses, son estas 4 cartas que se escriben desde la prisión de Pablo. Y como contexto histórico debemos mencionar algunas cosas. Primero que nada, como les repito, esta carta escrita desde un lugar de retención del apóstol Pablo y que obviamente leemos entre sus líneas este tiempo que el apóstol está pasando. También nos damos cuenta que algunos de los que trabajan en este ministerio que Dios levantó de parte del apóstol, para el apóstol Pablo, como Timoteo, como el escritor, el que levantó esta iglesia en Colosenses, que lo veremos en un momento, han podido estar cercano a él. Entonces, nos vamos a dar cuenta de algo, hermanos. A veces el evangelio se extiende por alguna palabra que nosotros hayamos dicho. Muchas veces no nos damos cuenta de cómo es que el poder del evangelio, porque es el poder del evangelio, no nuestra predicación, avanza y se extiende, ¿no? Leíamos en el libro de los Hechos cuando la persecución después de la muerte de Esteban, y dice que esto provocó que la iglesia se extendiera. Es decir, al esparcir a los cristianos, estos fueron llevando el evangelio a diferentes lugares. Y la iglesia en Colosa es motivo de ello. El apóstol Pablo llevó el evangelio ahí muy cerca, en Éfeso, y se encontró con un hombre, Epafras se llamaba, quien él, reconociendo este evangelio, lo llevó hacia este lugar en Colosas y se levantó una iglesia. Entonces nos vamos a encontrar que la escritura de esta carta de Colosenses, hecha por el apóstol Pablo, lo escribe como si fuese a los romanos, ¿no? A los romanos no los conocía, no había ido a predicarles y les escribió una carta por lo que había escuchado de alguno de los que predicaban junto con él. Este es el caso también de Colosenses, ¿no? Es una carta para una iglesia que el apóstol Pablo no fundó, una iglesia compuesta por personas a las cuales el apóstol Pablo no les habló, pero que el origen del evangelio que este hombre Epafras conocía provenía del apóstol Pablo y por supuesto del Señor Jesucristo, ¿no? Así que en estos primeros versículos nos vamos a dar cuenta cómo el apóstol Pablo les habla y les dice: yo he escuchado de ustedes, es decir, no los conozco, pero Epafras ha venido, y debemos decir que acudió al apóstol Pablo con dolor, pero sobre todo con una gran preocupación. Una característica principal en esto es que se juntaron judíos con gentiles en este lugar, y que digamos que lo más complicado, hablando de herejías, se había establecido en esta situación. Primero, los judíos eran judíos que buscaban el legalismo. El legalismo de la escritura es cumplir con la ley para alcanzar la salvación, ¿no? Y cumplir con la ley, hablamos de los alimentos que comían, hablamos de
guardar los días de reposo, hablamos de guardar los días festivos, de festividad, de las fiestas. Todo esto, la circuncisión, por supuesto, predicando que este era el medio para alcanzar la salvación y no Cristo el Señor. Y lo que provenía de los gentiles es que estos hombres y mujeres gentiles que habitaban este lugar tenían cierto misticismo. El misticismo es buscar acciones extraordinarias, sobrenaturales, para poder alcanzar la salvación, ¿no? Si nosotros buscásemos el misticismo entre nosotros, estaríamos buscando cosas extraordinarias por encima de la palabra de Dios, como para pensar que esto traiga a nuestra vida el entendimiento, y solamente a través de ese tipo de acciones extraordinarias podamos alcanzar la salvación. Así que esto es una herejía. La herejía son cosas contrarias a lo doctrinal, ¿sí? Por ejemplo, si hablamos que la doctrina nos enseña que la salvación se alcanza por medio de la fe, todo lo contrario a esta doctrina, a esta enseñanza, es una herejía. ¿Sí me explico? Entonces, decir lo contrario a lo que la iglesia o el evangelio enseñan, eso es una herejía. A veces hablamos con estas palabras o las leemos y creemos que todos tenemos ese dominio de estas palabras, ¿no? Por eso hago mención de ello. La herejía entonces es ir en contra de alguna enseñanza en la iglesia. Por supuesto, enseñanzas fundamentales, ¿no? La salvación es por medio de la fe y por gracia. Esa es nuestra verdad. Cualquier cosa que contradiga ello, eso es una herejía. Misticismo es buscar las cosas extraordinarias por las cuales podamos alcanzar salvación, ¿sí? Que se nos apareció. Y no digo que no pase, no digo que el cristiano o el Hijo de Dios no pueda encontrar a través del Espíritu Santo alguna visión o algún sueño o alguna palabra de parte de Dios de manera extraordinaria, pero es eso, extraordinario, ¿sí? No es común, no lo es. Sobre todo si no buscamos de Dios, ¿eh? Cuando busquemos a Dios constantemente y busquemos que su Espíritu Santo trabaje en nuestra vida con cotidianidad, entonces estaríamos más cercanos a que Dios nos hable de maneras extraordinarias. Por supuesto que Dios lo hace, jamás hemos negado esto. Dios es y puede hacer como Él quiera, y así como se le apareció a Abraham o a Moisés o a Jacob, podría hacerlo con nuestras vidas, ¿sí? Pero entonces que esto no tiene que ver nada con la salvación. El misticismo es eso, que si no pasa algo así extraordinario, entonces no podemos accesar a esa salvación, y eso no es correcto. Entonces, este es el contexto. Judíos legalistas y gentiles que buscaban cosas extraordinarias en lugar de acercarse al evangelio que se les había predicado. Así que esto es, digamos que el contexto que nos encontramos de esta carta. Un problema más, una herejía más de este tiempo era que todos estos empezaron con una idea del gnosticismo. El gnosticismo era decir que toda la carne es mala, ¿no? Todos nosotros como creación somos malos. Dios es bueno, pero todos somos malos. Y entonces Jesucristo, al ser también carne, entonces no podría ser Dios, ¿sí? Esto es otra herejía que parte de aquí. Así que vamos a iniciar entonces esta lectura de esta carta. Es importante que nos detengamos en ciertas cosas porque es enseñanza fundamental en la vida del cristiano. Dice Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo. Un saludo constante en el apóstol Pablo en el momento de escribir, ¿no? Les decía cuando empezamos a ver Efesios, que como en Efesios no hay un saludo de esta manera, entonces por eso ponían en duda que esa carta de Efesios se le atribuyese al apóstol Pablo. Pero bueno, algunos más dicen que
que hay tanta similitud en la escritura de Colosenses con Efesios o con alguna otra carta, que por eso se le atribuye al apóstol Pablo haber escrito, ¿no? Entonces, aquí saluda como siempre lo ha hecho, porque tiene un destinatario dirigido. Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo. ¿Cuántas veces habremos repetido por la voluntad de Dios, no? ¿Cuántas veces hemos dicho a lo largo de este estudio, que ya son casi 3 años, de estas cartas y del libro de los Hechos, que el apóstol Pablo siempre dice, por la voluntad de Dios? Y en esa aseveración está reconociendo también que él no es digno de ser servidor de Dios. No somos dignos, no somos dignos, ni los pastores, ni los llamados apóstoles, ni los que dirigen la alabanza, ni los que enseñan en la escuela dominical, ni los que predican en grandes lugares. Ninguno somos dignos de ser servidores, de nuestro Dios. Y estamos en un lugar por voluntad de Dios, porque a Dios le ha placido traernos, porque a Dios le ha placido llamarnos. No sé cuántas veces le habré dicho al Señor, Señor, pero yo tengo 6 hermanos más y cualquiera de ellos lo haría mejor que yo. Tengo 6 hermanos más y estoy seguro que cualquiera de ellos, como dijera el apóstol Pablo, no me llega ni a los talones. De los pecadores yo soy el primero, Señor. ¿Por qué yo? La respuesta es muy simple, por voluntad de Dios. Es así. Así que el apóstol Pablo saluda de esta manera. Yo soy apóstol de Jesucristo, yo soy enviado de Jesucristo por voluntad de Dios. No por lo que sé, no por lo que he caminado, no por mi preparación, no por mi santidad, por voluntad de Dios. Y debemos decir que no nada más es para los que enseñan, ¿eh? Ustedes y yo somos creyentes por voluntad de Dios. Por eso hemos sido alcanzados, por pura misericordia y voluntad de nuestro Dios. Y el hermano Timoteo, les decía, el apóstol Pablo puede estar acompañado en diferentes momentos, en estos 2 años en los que escribe, por muchos de los que han sido siervos del Señor Jesucristo. Y dice a los santos y fieles hermanos en Cristo, también lo hemos repetido muchas veces, eres muy santito, sí, santito no, santo, ¿sí? Soy apartado. Así como el pueblo de Israel fue santificado, fue apartado por Dios, así nosotros somos apartados, eso significa la palabra santo. Así que no nos dé pena decir allá afuera, si nos da pena es por algo, abusados. Pero somos santos, Dios nos ha apartado por su propia voluntad. Y fieles, esta palabra podríamos sustituirla por creyentes, ¿sí? Los fieles somos los creyentes. Así que dice que le escribe a los santos, a los que son apartados, y fieles, a los que son creyentes. Hermanos, en Cristo. En Cristo es que somos santos, en Cristo es que somos fieles, en Cristo es que somos justificados, en Cristo. ¿Sí? Que están en Colosas. Gracia y paz sean a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Siempre orando por vosotros damos gracias a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo. Como les decía, una de las cosas que estaban inmersas en esta iglesia en Colosas era que Cristo sí había sido enviado de Dios, pero que era carne y entonces no podía ser Dios. Algo así hemos escuchado en ciertos momentos, ¿no? Lo escuchamos en los testigos de Jehová, lo escuchamos en diferentes sectas que separan, son separadas por las verdades que niegan acerca del Señor Jesucristo, ¿no? Pero fíjense bien,
Yo de repente me reía porque cuando mi hija Hannah tenía 2 o 3 meses, a la hora de dormir metía su dedo así de las dos manos, ¿no? Yo supongo que varios niños lo hacen. Dormía con las manos así hacia arriba y era algo particular en ella, su forma de dormir. Y nos reíamos, Adi y yo, pero de repente yo entraba al cuarto mientras las dos dormían y las dos estaban con las manos así y dormidas, ¿no? Porque hay ciertas cosas de los hijos que son completamente representantes de sus padres, ¿no? Ayer nos sacamos una fotografía y me reía yo porque mis pies siempre han estado chuecos así hacia adentro, ¿no? Y veo los pies de Janita y están así hacia adentro. Genéticamente hay cosas que son igualitas y que por supuesto mi hija no ha aprendido de nosotros, ¿no? Simplemente son porque son pertenecientes, es perteneciente de nosotros, ¿no? Así como hay cosas mías o de mis hermanos, de mis padres, etcétera. Y entonces lo que el apóstol Pablo comienza por decir es bien profundo. Damos gracias a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo. Desde aquí el apóstol Pablo ya está escribiendo, no defendiendo, argumentando que el Señor Jesucristo es Dios. Porque cuando dices Padre de nuestro Señor Jesucristo, lo que está diciendo es que son de la misma esencia. ¿Es Dios? ¿Sí me explico? Eso es lo que el apóstol Pablo está diciendo desde aquí. Que el Señor Jesucristo es hijo de Dios y que son pertenecientes a la misma esencia, a los mismos atributos. Ya irá a profundidad en este mismo capítulo más adelante, pero esto es lo que quiere dejar claro, que el Señor Jesucristo no fue creado, es Dios. ¿Sí? Y ante esa verdad es que los creyentes y los santos y los fieles que él decía, es que son unidos en Cristo. Habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos. Dice el apóstol Pablo, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús. Insisto, el apóstol Pablo no levantó esta iglesia. ¿Por qué entonces les escribe? Porque este joven Epafras le fue a contar, oye Pablo, ¿qué crees? Hay muchos ahí en Colosas que han creído el Evangelio, pero estamos en mucha dificultad porque se ha mezclado tanta enseñanza. Algunos dicen que Jesucristo no es Dios. Algunos dicen que fue creado como todos nosotros. Y también los judíos que están allí se la han pasado diciendo que tienen los hombres que circuncidarse, que tienen que seguir la ley de Moisés. Eso fue lo que le describió. Y entonces Pablo dice, yo he escuchado de su fe. Me han venido a contar de esa fe valerosa. Y fíjense bien que una de las características en el Hijo de Dios es el amor. Porque el apóstol Pablo, inmediatamente después de hablar de la fe, dice, y del amor que tenéis a todos los santos. ¿Quiere usted medirse la temperatura cristocéntrica? Si no hay amor en usted, está muy enfermo, ¿eh? Si no hay amor entre nosotros, algo está sucediendo mal. No podemos jactarnos de ser buenos cristianos, de llamarnos cristianos. Y no digo que estemos perdidos, ¿eh? No nos confundamos. La salvación está allí cuando creemos en nuestro Señor Jesucristo. Eso no cambia. Sin embargo, nuestras obras deben ser mostradas para honrar el nombre de nuestro Señor. Y el hecho de que nosotros no representemos el amor que el Señor Jesucristo trajo a esta tierra,
nos debe hacer alarmarnos de que estamos alejados de Dios, eso sí. Entre más nos acerquemos, más entendemos que el amor debe ser parte de nuestra tarea diaria. Es así. Así que el apóstol Pablo les dice: yo he escuchado de vuestra fe y también he escuchado del amor que tenéis a todos los santos, a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos. Hermanos, nuestra esperanza está en los cielos. Yo de verdad entiendo que nos aflijamos cuando hay prueba en nuestra vida. Y entiendo cuando nos afligimos porque enfermamos o cuando nos afligimos porque algo no va bien. Pero la insistencia es siempre: la esperanza está en los cielos. Nuestro tesoro está en los cielos. Nuestra alegría eterna está en los cielos. Vivamos esta vida como la tenemos que vivir. Y si a veces nos afligimos y nos desesperamos, es parte de nosotros. Pero usted se dará cuenta que pasarán los días y que Dios traerá a su corazón paz y le sostendrá y le dará un nuevo gozo. Y nos hará entender que nuestra esperanza está en los cielos. Ahí está. Y entonces dice el versículo 5: a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del evangelio. Yo he escuchado lo que ustedes son, pero también ustedes han escuchado que su esperanza está en el cielo. Insisto, el apóstol Pablo está empezando a escribir y desde el principio les está diciendo que la esperanza de Jesucristo está en los cielos, porque Él es Dios, ¿sí? Que ha llegado hasta vosotros, dice el versículo 6, así como a todo el mundo, y lleva fruto y crece también en vosotros, desde el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad. Y dice el versículo 7, ¿cómo lo habéis aprendido de Epafras, nuestro consiervo amado, que es un fiel ministro de Cristo para vosotros? Este fue el que se animó a llevar la palabra. Y este fue enseñado por Pablo, y Pablo por el Señor Jesucristo. El evangelio que llevamos, en donde ha de dar fruto, lo da sin que nadie pueda impedirlo. A veces creemos que hablamos y es que ya le hablamos de mil maneras y de verdad no escucha. Bueno, Dios tiene sus tiempos y Dios tiene a la persona específica. Yo creo que la mayoría de los que estamos aquí hemos vivido un tiempo de alejamiento de Dios. Y creo que tenemos bien en la mente escuchado o pensado a quién Dios ha utilizado para traernos a su camino nuevamente. O quién les habló en un principio cuando no eran creyentes. Hay un nombre allí. Yo les decía hace unas semanas cuando nuestro hermano Félix y nuestra hermana Juanita presentaban a su hija ante la sociedad de esta congregación con sus nietos. Y les decía, ojalá un día el hermano pueda venir y contar su testimonio. Yo no lo había escuchado hace, yo creo que un año, tuvimos la oportunidad de comer en casa y el hermano nos contó. Y nos contaba acerca de mi papá y la manera que le había expresado el evangelio, ¿no? La manera tan característica de este encuentro. Y yo ayer escuchaba, por ejemplo, a la familia del papá de Paola decir, yo conocí a tu padre. Hay tantas veces que yo me he encontrado con personas que me dicen esto. Ahí está el nombre guardado en nuestro corazón y en nuestra mente de quien Dios utilizó para traer esta bendición a nuestra vida. El hermano Rafa hablaba de la hermana Rosita, ¿no? De la escuela de las escuelitas bíblicas y contaba que siempre ella buscaba que él estuviese aquí.
Yo estoy seguro que parte de lo que Dios sembró en su corazón a través de la hermana es lo que le ha sostenido, ¿no? Sí, con dificultades hemos regresado muchos, pero Dios ha usado a esas personas. Así que Pablo reconoce y no tiene empacho en decir: yo sé que ustedes han escuchado y han sido enseñados, que han conocido de la gracia de Dios, y está el apóstol Pablo tan tranquilo de saber lo que sus discípulos enseñan, que puede decir: este es consiervo nuestro. Hermanos, cuidemos nuestra boca para que lo que enseñemos lleve fruto y sepamos que es una doctrina sana y pura. Esa es nuestra obligación. Les decía a los hermanos del instituto, podemos equivocarnos, por supuesto, pero hay cosas que ni ustedes ni yo nos podemos permitir. Para eso estamos estudiando, les decía, ¿no? Hay muchos que se equivocan, pero hay cosas que no pueden ser distintas, porque insisto, eso son herejías. Lo que va contrario a lo que la doctrina enseña, eso es una herejía. Así que hay cosas que nosotros no podemos decir. Hemos sido tan insistentes, por ejemplo, en la salvación, que yo puedo estar tranquilo de que ustedes algún día hablen de la salvación y lo hagan acudiendo a la palabra y enseñando que la salvación es por fe. Quiero pensar que es así. Así que el apóstol está tan tranquilo y dice: desde el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad, como lo habéis aprendido de Epafras, nuestro consiervo amado, que es un fiel ministro de Cristo para vosotros, quien también nos ha declarado vuestro amor en el Espíritu. Y entonces, dice el apóstol Pablo, por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros. El que enseña tiene la obligación inherente a la enseñanza de orar por los suyos. Esa es la principal responsabilidad del que Dios ha levantado para dirigir un lugar. Orar por todos aquellos a los cuales Dios les ha dado. Dice el Señor Jesucristo cuando entrega el objetivo que Dios le había impartido a hacer: a todos los que me diste, aquí están. Solo el hijo de perdición, dice, no está entre todos estos, ¿no? Nuestra obligación es orar. Y bajo esta oración hay una enseñanza bien importante. Lamento no haber traído las hojas, salí corriendo y no sé ni dónde las dejé. Se las daré el domingo, pero hay dentro de esta oración 6 puntos que el apóstol Pablo resalta en su oración. Dice el versículo 9, por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad, en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad, con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Vamos a detenernos en estos puntos. Dice al principio: seréis llenos del conocimiento de su voluntad. ¿Usted puede decir que conoce la voluntad de Dios? ¿Sí o no? Hay un conocimiento profundo de la voluntad de Dios y proviene del Espíritu Santo, por supuesto. Es decir, nosotros sabemos lo que en la palabra del Señor dice y conocemos cuál es su voluntad en nuestro comportamiento diario. Pero cuando el Espíritu Santo es claro a nuestra vida, entonces su voluntad perfecta es clara para nuestro conocimiento.
Entonces, lo primero que el apóstol Pablo pide a Dios es que el conocimiento de la voluntad de Dios sea para todos estos que han escuchado el Evangelio, para que de una manera sobrenatural todos aquellos quienes hayan escuchado este Evangelio conozcan la voluntad de Dios. ¿Sí? Muchas veces estamos frente a decisiones que tienen que resolverse sí o sí escuchando la voluntad de Dios. Y creo yo que honestamente hay veces que decimos, Señor, de verdad no sé qué hacer. De verdad no lo sé. Digo, hay cosas comunes. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Pues que nosotros amemos a los hermanos, ¿no? O que amemos a los que no son nuestros hermanos. Esa es voluntad de Dios. La voluntad de Dios es que amemos a nuestros hijos, que eduquemos a nuestros hijos, es la voluntad de Dios. Pero hay situaciones que de verdad no sabemos qué hacer. Así que el apóstol Pablo pide a Dios que el conocimiento de la voluntad de Dios sea claro para todos nosotros. Estos 6 puntos en esta oración hablan de la madurez del cristiano. Insisto, lamento mucho que no tengamos esta hojita, se las voy a dar, porque es como si usted hiciera un test, ¿no? Cuando hay en las revistas luego test de lo que sea, y usted va poniendo palomitas y al final hace su cuenta y entonces dice estoy loco, ¿no? O estoy medio loco o no estoy muy loco, ¿sí? Voy a darles esas hojitas para que usted haga su propio test y para que diga si estoy creciendo en madurez o de plano no puedo comer alimento sólido. Y miren, hermanos, que somos cristianos los que estamos aquí de muchos años, por lo cual es importante de verdad que analicemos si estamos creciendo en el Señor, porque debemos hacerlo. Es importante que busquemos hacerlo, ¿sí? Yo les insisto, jamás van a escuchar de este púlpito que se predique que habremos de perder la salvación, pero sí van a escuchar muchas veces que nuestro comportamiento como hijos de Dios tiene que ver con la madurez espiritual que tenemos. Eso es bien importante. No define nuestra salvación, insisto, creer en el Señor Jesucristo nos hace salvos. Pero la madurez espiritual es algo que el creyente debe buscar constantemente. Así que entonces, una de las características que que el Hijo de Dios, hablando de nosotros, es espiritualmente maduro, es que puede reconocer la voluntad de Dios en sus caminos, la voluntad perfecta de Dios en sus caminos. Así que creo yo que este es el primer punto que debemos buscar. Dice el conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Ese sería el segundo punto, en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Entendiendo que la sabiduría es la capacidad de acumular y organizar los principios básicos, ¿sí? La sabiduría es que nosotros conozcamos la palabra del Señor, que la tengamos presente. La sabiduría es que avancemos en ese conocimiento, pero la inteligencia es aplicar esos principios a nuestra vida diaria. Volvemos al ejemplo del amor. Si yo sé, porque dice en muchos lugares que el Señor pide que amemos, que nos amemos los unos a los otros, soy muy sabio. Pero si yo no amo a otros, soy muy poco inteligente. ¿Sí? La sabiduría es saber y conocer la palabra del Señor. La inteligencia es aplicarla a nuestra vida diaria. ¿Sí? Es el segundo punto de madurez. Sí, conozco tu palabra, Señor, pero ¿qué crees? Que no la pongo en práctica siempre. Entonces tenemos que avanzar en esa madurez. Ya conozco, por eso también al que conoce se le demanda más. Ya conozco más, tengo que ser más inteligente en mi vida diaria. Segundo punto. Tercero,
Versículo 10, para que andéis como es digno del Señor. Este es un concepto que requiere del creyente que viva de una manera consecuente a su identificación con su Señor, quien lo salvó. Andar dignamente es que llamarnos cristianos sea acorde a lo que nuestro Señor Jesucristo fue en la tierra. Si nosotros andamos en amor, somos congruentes con lo que aprendemos. Si nosotros buscamos comportarnos de una manera honrosa, somos entonces congruentes con el llamarnos cristianos. Y no se trata de que entonces salgamos, no, entonces ya no voy a decir que soy cristiano porque no la estoy armando, ¿no? No, se trata de que escuchemos, que conozcamos, que seamos sabios, pero que también seamos inteligentes en nuestra vida diaria. Y si hoy nos equivocamos, entonces mañana intentemos no equivocarnos otra vez. Una y otra vez y las veces que tengan que ser. Ese es el sentido de rectitud, ¿eh? Un hombre es íntegro cuando es capaz de reconocerse pecador y puede venir delante de Dios a pedirle que le perdone. No es aquel que no peca porque ese no existe. Solamente Jesucristo lo pudo hacer en la tierra. Todos los demás tenemos la inclinación a pecar, pero debemos ser íntegros para ser capaces de reconocerlo delante de nuestro Dios. Así que el tercer punto entonces es andar como es digno, ¿sí? Número 4, dice después de esto, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra, agradando en todo, llevando fruto en toda buena obra. La misma Biblia nos enseña cuáles son esas buenas obras que el cristiano hace. En algunos momentos nos dice que un fruto de esa buena obra es conducir a las personas a Cristo, ¿no? El llevar el Evangelio, eso es una buena obra, ese es un buen fruto que emana del ser creyentes. También alabar a nuestro Dios, por supuesto. Cuando nosotros alabamos a Dios, cuando adoramos su nombre, eso es un fruto del ser pertenecientes a los cristianos que ponen por delante al Señor Jesucristo. Dar dinero a los que necesitan, dar al que nada tiene. Así oramos, ¿no? Cuando oramos por los alimentos y damos gracias, a veces le decimos al Señor, dale al que nada tiene. Pero nosotros somos el medio para darle al que nada tiene. Por supuesto que Dios puede darles de como Él quiera, ¿no? Pero nosotros debemos ser ese medio para poder dar de lo mucho que a nosotros nos ha dado el Señor. Muchas veces, hermanos, también, pues, las personas se aprovechan de ello. Pero no nos corresponde a nosotros el juzgarles de alguna forma. Demos cuando podamos. Créanme que el Señor no se queda con nada. El día de hoy, les decía al principio, nuestros jóvenes fueron, junto con mi hermano David y junto con Adi, a una casa de hogar dirigida por una madre superiora y por un padre, ¿no? Seguramente ni siquiera está la posibilidad de predicarles de Jesucristo. Y entonces pensaríamos, bueno, ¿y entonces a qué van? El acto de amor y de dar es fruto del Espíritu Santo en nuestra vida. Son niños, jóvenes y adultos que tienen padecimientos, algunos mentales, tienen dificultades en muchas situaciones, pero debo decir que amolados están porque son demasiados. Son como 160. Usted dígame si eso es fácil sostener. No lo es. La tarea del cristiano es siempre dar al que nada tiene. Así que ese es el motivo de que hayan ido. Esta conversación la tuvo mi esposa con Marta, que es la mujer que de alguna manera Dios ha usado para
llevarnos a estas personas y también a los que están en situación de calle. Y él le decía, bueno, el problema es que yo no he ido en domingo, dice, y seguramente hay hasta una misa, ¿no? Y platicamos, Adi y yo, y llegamos a esta conclusión. Es una tarea que Dios nos ha encomendado. Y cuando nosotros somos desprendidos y hacemos las cosas con amor, el Señor ha de alcanzar a quien haya de alcanzar. Pero esa es la tarea y esto es un ejemplo de madurez. Por eso a mí me agrada mucho que ellos no estén aquí hoy. Porque de verdad Dios ha puesto su mano en estos muchachos, en estas señoritas. Dios ha hecho, les ha traído. Veo, podría decirles todos los nombres de ellos. Y me alegra que ellos estén allá. Porque si bien son llevados por sus maestros, tienen la voluntad de hacerlo. Tienen ellos en ese sentir de poder hacerlo. Así que esto también es un efecto de la madurez. Entonces váyale poniendo palomita o váyale poniendo tache. Hay cosas que como cristianos debemos ir avanzando. Dice entonces, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra. Insisto, predicar el evangelio, alabar a Dios, dar al que lo necesita, llevar una vida piadosa. La vida piadosa es esa conducta bondadosa para con los demás, pero que está inspirada en Dios. ¿Sí? Esa es la piedad. Alguna vez escuché alguna narrativa de un hombre que hablaba de la Madre Teresa de Calcuta. Y decía que esta mujer iba a bañar leprosos, ¿no? Esa era una de las tareas que esta mujer hacía y tenía. Y que alguna mujer de mucho dinero le decía, madre, yo no sé si algún día yo me atrevería a venir a bañar leprosos. Y esta mujer le contestó, yo creo que no podrías, porque bañar leprosos solamente se hace por amor. Y no predico acerca de la Madre Teresa, pero era una mujer piadosa. Y nosotros debemos ser piadosos. Inspirados en Dios, debemos siempre buscar que los que nos rodean vean a través de nosotros lo que Dios es. Esa es la piedad. Entonces, esta es la manera de andar dignamente y de llevar frutos de buena obra. Dice el versículo 11, fortalecidos con poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad. Les voy a explicar lo que es la palabra longanimidad. La paciencia es lo que nosotros tenemos frente a la prueba, ¿sí? Cuando nosotros tenemos dificultades, nuestra paciencia es probada. ¿Qué tanto podemos esperar? ¿Qué tanto podemos estar sin desesperación? Esa es nuestra paciencia. La longanimidad es la paciencia que tenemos para con otras personas que son difíciles en su trato. Yo tengo paciencia para las pruebas y longanimidad para tener una relación con personas que son difíciles de tratar. O sea, la paciencia que tengo para con ellos. ¿Sí? Y aquí yo creo que sí nos ponemos un tachecito, pero todos, ¿no? Nos desesperan las personas, ¿no? Y a veces hasta jugamos, ay Señor, llévatelo. No debería ser un juego ni una broma. No en los que son maduramente espirituales. Y fíjense, tan grande es esto que el versículo inicia diciendo, fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria. Es tan importante que seamos pacientes con las pruebas y para con los demás, que necesitamos del poder de Dios. Dice, repito, fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria.
Necesitamos el poder de nuestro Dios para que estas dos acciones en nuestra vida sean permanentes. Es que yo no puedo, tienes mucha razón, tú no puedes, pero Dios sí puede. Pero ¿cuándo le has pedido? A veces deberíamos despertarnos por las mañanas y decir, así como le pedimos al Señor muchas cosas o situaciones, o que nos guarde, o que guarde a nuestros hijos, deberíamos pedirle, Señor, permite que tu poder se manifieste en mi vida y que a través de ese poder sea paciente ante la prueba y pueda ser paciente para con los demás. Y no es que los soportemos, no es que los aguantemos, no. Ser paciente para con los demás es mirarles con amor. ¿No lo hemos hecho? Entonces necesitamos crecer espiritualmente. Así que no es una oración sencilla la que el apóstol Pablo hace a diario. Voy a repetir esta oración. Dice, yo he escuchado y por lo cual entonces, desde el día que lo oímos, desde el día que Epafras me habló de ustedes, yo he orado y he pedido que sean llenos del conocimiento de su voluntad, que la voluntad perfecta de Dios se manifiesta en su vida. En toda sabiduría e inteligencia, que conozcan de Él, sí, pero que sean inteligentes para actuar en su propia vida. Para que andéis como es digno del Señor con todos sus actos, que sus actos honren el llamarse cristianos, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra, adorándole, dando al que nada tiene, buscándole, amando a los demás y creciendo en el conocimiento de Dios, creciendo en buscar en su palabra, creciendo en escudriñar las Escrituras. Siendo honestos, hermanos, ¿cuántas veces abrimos nuestra Biblia en la semana? Tenemos que hacerlo. Y no porque el pastor nos diga, y no, porque amamos a Dios. Y el abrir su palabra y escudriñarla es un acto de amor. Esto es así. Fortalecidos con todo poder, pidiendo a Dios que nos dé fortaleza, que su poder habite en nuestra vida y que a través de ello podamos ser pacientes en las pruebas y también podamos ser pacientes con quienes nos rodean. Hagamos una evaluación, hermanos, porque esta es la evaluación de nuestra madurez espiritual. Ahora, si abarcamos estos versículos, ya tenemos el conocimiento de lo que nuestra madurez espiritual refleja. Ahora, ¿seremos inteligentes para actuar en nuestra vida conforme a esto? Tenemos la mitad del camino, que es saber, ¿no? Nos falta la otra mitad del camino, que es hacer. Cuando nosotros logremos esto, hermanos, el Evangelio de Dios va a llegar a quien tenga que llegar por medio de nuestra vida, por medio de nuestros actos, por medio de nuestra voz hablándoles. Es que yo no me animo a hablarles porque es que no sé mucho. Ah, bueno, pero ¿cuántos años lleva usted de cristiano? El que menos tiene aquí, por lo menos 10 años y me estoy viendo bien cortito. El que menos, yo tengo 40 años. ¿Cuántos años llevamos conociendo del Señor? Ya está haciendo cuentas el hermano Jorge. El hermano Jorge, más de 10 años tiene. ¿Cuántos años tiene Benjamín? 11, más de 10. Ah, bueno, eso ya es otra cosa, pero tenemos que reflejar a nuestro Señor Jesús, porque sabe, las personas se están perdiendo. Y se están perdiendo porque nosotros
No hemos buscado crecer en conocimiento de Dios. Tenemos que hacerlo. Por amor. Tiene que ser así. Así que, más que todo, es una invitación para que espiritualmente podamos construir. El que usted les decía hace un momento, señale o no señale, no es para que nadie pueda decirle o señalarle. Es para que por amor a nuestro Dios digamos, Señor, yo necesito crecer espiritualmente. ¿Y sabe cuál es la consecuencia de todo? Esto es buscar primeramente el reino, ¿eh? No nomás decir es que soy cristiano y ya, no. Buscar primeramente el reino de Dios y su justicia es esto. Buscar el conocimiento, sí, pero buscar que nuestra vida le refleje en todo lo que hacemos. Y dice la Escritura, y todo lo demás vendrá por añadidura. Estamos haciendo las cosas al revés. Busquemos primeramente a Dios, permanezcamos aquí, no faltemos al templo, leamos la palabra, actuemos con amor para los que nada tienen. Como consecuencia, créanme, nos va a ir mejor a todos. Esa es la consecuencia de buscar de Dios. Así que el apóstol Pablo tiene esta oración. Y dice el versículo 12, con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Una vez más resalta el apóstol Pablo la importancia del Señor Jesucristo y se lo dice a todos estos que creen que no es Dios. El Señor Jesucristo es Dios. Por tanto, a través de Él, dice, hay redención por su sangre, el perdón de pecados. Así que, hermanos, es una invitación para que como iglesia podamos crecer en el conocimiento de Dios, por supuesto, pero sea firme en nuestra vida. Busquemos adorarle en todo momento. Busquemos alabarle en todo momento. Busquemos enamorarnos de nuestro Dios, porque esto traerá bendición a nuestra vida, pero sobre todo porque esto es justo, porque dice a través de Él hay justificación, tenemos redención, porque por su sangre fuimos perdonados de nuestros pecados. Vamos a orar. Señor, te damos muchas gracias. Quizá espiritualmente no nos hemos sostenido. Quizá no hemos crecido y no hemos avanzado como debería ser. Yo te ruego que esta palabra llene hoy nuestro corazón y, Señor, a través de ella, cada uno de tus hijos, cada uno de los que queremos servirte, busquemos, Señor, que tu nombre sea honrado a través de nuestra vida. Creemos que somos salvos como una obra de la fe. Y creemos, Señor, que es necesario que nuestra vida te glorifique. Permítenos conocer tu voluntad. Permítenos adquirir sabiduría e inteligencia para actuar conforme a esa sabiduría.
Permítenos llevar fruto siempre, predicando tu palabra, dando al que nada tiene, buscándote de día y de noche. Y permítenos suplicarte que tu poder sea manifiesto y que a través de ello seamos pacientes ante la prueba y actuemos con paciencia para quienes nos rodean. Te damos gracias, exaltamos y bendecimos tu nombre. Oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.